Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase número 6 de física para el tercero medio del programa EARCHIT. En este video vamos a hablar de hidrostática 1. En otras palabras, para ser más sincero, este video debe tener por título Fluidos 1, ¿ya? Porque vamos a hablar no solamente de hidro, ¿cierto? De líquidos, sino que también vamos a hablar de gases, ¿ya? Vamos a ver características que son importantes tanto para los líquidos como para los gases, que son los fluidos. Sin embargo, todo esto se puede ver en el concepto de hidrostática porque es lo que vamos a afinar o vamos a tocar en más detalle en los siguientes videos, ¿ya? Comencemos. ¿Cuál es el aprendizaje esperado con este video? Que ustedes sean capaces de reconocer las distintas fases de la materia y sean capaces de comprender y entender y poder calcular distintos conceptos, distintas expresiones como presión, densidad y peso específico. Fíjense en este esquema acá. La fase de la materia, ¿cierto? Es algo que ustedes ya han visto en todos los años, tanto de básica como los primeros años de educación media, y contempla los tres principales estados de la materia, ¿cierto? El estado líquido, acá en medio, el estado sólido y el estado gaseoso. La diferencia fundamental que existe en ellos es la intensidad con que actúan las fuerzas entre las moléculas que componen la sustancia. O sea, es que tan fuerte es la atracción que existe entre las partículas que lo obliga a estar así más juntos, más cercanos, más ordenados, ¿cierto? En el caso de un sólido, a lo que ocurre, por ejemplo, en un líquido, que las partículas están más alejadas, están más desordenadas, ¿cierto? O lo que ocurre en un gas, en el cual las partículas están mucho más separadas, mucho más alejadas y más desordenadas, ¿sí? Eso es la diferencia fundamental, lo principal, y es lo que explica todas las demás propiedades que son distintas en las distintas fases de la materia. Por ejemplo, como ustedes ven acá, un sólido al ponerlo en un recipiente, ¿cierto? Se mantiene, su forma no cambia, no adquiere la forma del recipiente, como si lo hace, por ejemplo, un líquido, que adquiere la forma del recipiente que lo contiene, ¿sí? Si le pusiera una botella delgadísima, adquiriría la forma de esa botella delgada. Ahora, un gas también adquiere la forma de un recipiente, y de hecho el gas, a diferencia del líquido y del sólido, ¿cierto? El gas tiene la capacidad de expandirse, por lo tanto, en realidad el gas ocupa todo el recipiente, ¿cierto?, que lo contiene. Por lo tanto, si el volumen de esta botella, por ejemplo, fuera de 1 litro, el volumen que adquiere el gas dentro de este recipiente, dentro de esta botella de 1 litro, es de 1 litro también. En cambio, si yo tengo una botella de 1 litro y le echo acá medio litro de agua, ese volumen que ocupa el agua es medio litro solamente, no adquiere la totalidad de espacio. Entonces, hay muchas propiedades que son diferentes, ¿cierto? Y que se pueden explicar en los sólidos, los líquidos, los gaseosos, debido a sus propiedades, ¿cierto?, de interacción intermoleculares, como ustedes han visto en química, en los años anteriores principalmente. Si vemos más al detalle, los sólidos tienen una forma bien definida y es difícil comprimirlos, es muy difícil apretarlos más. En ellos las fuerzas intermoleculares son muy intensas y de hecho principalmente se mantienen ordenados, como dije. Hay sólidos en los cuales las partículas están muy juntas y están ordenados como esto y se les llaman sólidos cristalinos. Hay otros sólidos en los cuales las partículas están muy juntas pero desordenadas y esos son sólidos no cristalinos o amorfos, ¿sí? Fíjense ustedes en el material de construcción, ¿cierto? La dureza con que tienen que tener estos sólidos son increíbles, ¿cierto? Tienen que soportar construcciones, techos o en edificios, ¿cierto? Toda una cantidad de pisos hacia arriba. La fase líquida, o los líquidos en otras palabras, se caracterizan porque tienen un volumen bien definido, no cambia según su volumen, no cambia, ¿cierto? Solamente se adecua a la forma que tiene el recipiente, pero no aumenta, como hemos visto en el ejemplo anterior, ¿sí? No se expande hasta completar todo el recipiente. Se tienen entonces fuerzas integrales que son débiles, y por lo tanto las fuerzas, como son débiles, hace que las moléculas se logren separar fácilmente, ¿sí?
Eso le permite a que el material pueda fluir, como lo está haciendo acá el agua, ¿cierto? Al moverse. Fluidez o fluir significa como esta capacidad de moverse de un lado para otro. Los gases, por otro lado, no tienen un volumen, una forma, ni tampoco tienen un volumen definido. Ellos pueden fluir libremente, ocupando todo el espacio disponible, ¿cierto? Dependiendo de un recipiente, o si no es un recipiente, sería la habitación o en el medio ambiente, ¿cierto? Expandiéndose y expandiéndose. También tiene la capacidad de poder comprimirse, mucho más que un sólido o que un líquido, ¿no? Por lo tanto, yo podría, ¿cierto? Todo el gas, ¿cierto? Cerrarlo, apretarlo y dejarlo en un recipiente muy pequeño. Por otro lado, ¿cierto? Las características que tienen las partículas gaseosas se caracterizan porque tienen un movimiento, una capacidad de moverse sumamente importante. Tienen mucha energía en su movimiento y tienen gran cantidad, ¿cierto?, de choques por todos lados, ¿no? Una cuarta fase o estado de la materia importante es el plasma, ¿ya? Esto es un estado que quizás no es muy conocido, pero es un estado bastante importante, ¿ya? En el Sol, por ejemplo, las estrellas o en un rayo, ¿ya? Son clásicos ejemplos del estado plasma. El estado plasma es como un estado de, por decirlo así, de supergas, ¿sí? Un estado gaseoso que está con ionización, está ionizado, hay iones en su composición. Es como un gas sobrecalentado, por decirlo así. En otras palabras, es similar al fuego, ¿ah? Un estado especial, como a los fantasmas, por decirlo así. De hecho, existe un quinto estado, hace muy poco, ¿cierto?, descrito, que es el estado de máxima condensación, el estado de máxima condensación finita. ¿Ya? Es un punto especial en el cual la materia se concentra en una cantidad muy pequeña, ¿ya? Y un estado de máxima compresión. Es un estado que no se menciona mucho más, recién se está estudiando, quizás lo podrían averiguar. Densidad. Tenemos varios tipos de densidad. Un tipo de densidad importante es la densidad absoluta, ¿ya? La densidad absoluta es una medida de cuánta materia se encuentra contenida en un espacio determinado, ¿ya? Es la cantidad de masa por unidad de volumen. En otras palabras, es que tanta materia, que tantos átomos, ¿cierto?, están formando una estructura. Si yo le preguntara, ¿qué es más denso, por ejemplo? ¿Una esponja o una piedra de igual tamaño? Uno, sin tener muy claro el concepto de densidad, uno va a decir al tiro que una piedra es más densa. ¿Por qué es más densa? Porque hay más átomos, hay más partículas que están formando esa piedra. En cambio, en una esponja hay espacio vacío en el interior, espacio con aire, ¿sí? El material que está formando la esponja misma, ¿cierto?, deja espacios sin ese material. Por lo tanto, la densidad, esta cantidad de materia por volumen que posee una esponja, ¿cierto?, es menor comparado a la densidad de una roca o de una piedra, ¿ya? La fórmula de densidad es masa partido por volumen, ¿ya? Se puede simbolizar así, muchas veces también se simboliza con una D, ¿ya? Cuando uno habla principalmente en química, por ejemplo, de soluciones, obviamente se simbolizan con la letra D, pero se puede simbolizar así también, ¿sí? Masa, como gramos, por ejemplo, partido por volumen, como ml o centímetros cúbicos, ¿sí? En el caso del agua, se dice que la densidad del agua es, por cada 1 kilo, es 1 litro. O sea, 1 kilo de agua es lo mismo que 1 litro de agua. La densidad siempre se tiende a ocupar para pasar o intercambiar de masa a volumen o de volumen a masa. Es como una fórmula que nos va a ayudar a hacer este cambio, ¿sí? Densidad es igual a masa partido por volumen. Por lo tanto, si yo tengo la densidad y tengo la masa, puedo calcular el volumen. Si tengo la densidad y tengo el volumen, puedo calcular la masa, ¿sí? Las unidades que se ocupan principalmente son gramos partido por centímetro cúbico o bien
kilogramos partido por litro o metros cúbicos. Está también la densidad relativa. La densidad relativa es la razón entre la densidad absoluta de una sustancia y la densidad absoluta de otra sustancia, ¿ya? Que se toma como un punto de referencia, como un patrón. Es una magnitud adimensional, ¿ya? Y como patrón suele tomarse la densidad del agua. La densidad del agua dijimos que es 1, ¿sí? Esta es la densidad del agua, 1. Por lo tanto, la densidad relativa va a ser, por decirlo así, la división entre la densidad de esta sustancia con respecto a la densidad del agua, ¿sí? Por ejemplo, si la densidad de un líquido X, ¿ya?, es de 0,9 y la densidad, ¿cierto?, del agua, de nuestro patrón, es 1, ¿ya?, la razón, la división que se forma, ¿cierto?, es 0,9 dividido 1 es 0,9. Por lo tanto, la densidad relativa es de 0,9, ¿sí? Entonces siempre voy a decir que la densidad relativa, ¿cierto?, es una forma de comparación con respecto a la densidad del agua. Lo más utilizado, sin embargo, es la densidad absoluta, más que la densidad relativa. ¿Ah? Cuando nosotros hablemos de densidad, también es importante el concepto de flotabilidad, ¿ya? Flotabilidad, por decirlo así, es la capacidad de flotar. Y vamos a ver que siempre se cumple que los materiales que son, o las sustancias que son menos densas, flotan sobre aquellas sustancias que son más densas. Por ejemplo, el aceite flota en el agua y el hielo, ¿cierto?, flota en el mar, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el aceite, si yo le echo en un vaso con agua, por qué el aceite se queda arriba flotando? Porque la densidad del aceite es menor. Siempre, menor densidad arriba flotando, mayor densidad abajo. Si tenemos que el aceite del agua, perdón, la densidad del aceite es de 0,92 gramos por ml o por centímetro cúbico, vamos a ver que esto es menor que la densidad del agua. La densidad del agua es 1 gramos por ml, ¿cierto? Por lo tanto, como la densidad del aceite es menor, el aceite debería flotar sobre el agua. Y efectivamente pasa eso. Por otro lado, la densidad del hielo que flota sobre el agua, ¿cierto?, del mar, o en un vaso, por ejemplo, de agua potable, también el hielo flota sobre el agua, un vaso de vidrio, ¿no? Nosotros vamos a ver que, ¿cierto?, la densidad del hielo es 0,0917, en cambio el agua de mar es de 1,028. Entonces, como el hielo tiene menor densidad, va a flotar sobre el agua de mar, ¿sí? El peso específico corresponde al peso de un cuerpo por unidad de volumen, ¿ya? Se simboliza con la letra gamma, ¿ya?, acá, y simboliza el peso de un cuerpo, ¿cierto? El peso, recuerden que se expresa en newton, ¿ya?, partido del volumen, que puede ser litros, por ejemplo. Otra forma de expresar esto es la densidad, ¿ya?, por la gravedad, ¿ya? Densidad por gravedad también indica peso específico, ¿ya? Recuerden entonces, porque en los siguientes videos, las próximas clases, vamos a ocupar mucho de esta fórmula, ¿ya? Peso específico, entonces, peso partido por volumen, o bien densidad por gravedad. Las unidades que se ocupan en el sistema internacional son newton partido por litros o por metros cúbicos, y en el sistema sexagesimal, ¿cierto?, se ocupa DINA partido por centímetros cúbicos, ¿ya? Peso específico. Por ejemplo, se le preguntará, una sustancia A con un peso específico gamma, ¿cierto?, tiene un peso en miligramos y ocupa un volumen B. Otra sustancia B, larga, ocupa el mismo volumen B, pero su peso es el doble. Luego, la relación entre los pesos específicos de la sustancia A y la sustancia B es entonces que la sustancia A, ¿cierto?, tiene un cierto peso específico, ¿ya?, y tiene un peso en miligramos, o gramos, pongámosle solamente, y ocupa un volumen de tipo B, o sea, una B. En cambio, la sustancia B, larga, tiene un volumen, el mismo volumen B, pero el peso es el doble. O sea, para una sustancia, para un peso, para un volumen, tengo un cierto peso. Para el mismo volumen, en otro cuerpo, tengo el doble de peso. Imagínense, como
una moneda, ¿cierto?, que fuera, por decirlo así, plástica, de un cierto tamaño, y una moneda, ¿cierto?, real, que es de metal. Ambas tienen el mismo tamaño, el mismo volumen, pero tienen pesos distintos, ¿cierto? Entonces, la relación entre los pesos específicos de la sustancia A y B es, ¿cómo se da? Sabes que el peso específico es peso partido por volumen. Entonces, si el volumen es igual, va a depender el peso específico solamente de la diferencia de peso. Por lo tanto, el que tenga mayor peso va a tener mayor peso específico para un mismo volumen. Por lo tanto, la relación entre A y B sería 1 es a 2. ¿Sí? El que tiene el doble de peso va a tener la proporción de 2. Presión. ¿Qué es presión? Es una magnitud física que da cuenta de la fuerza perpendicular que se ejerce sobre una superficie por unidad de área. Es, por decirlo así, como que ustedes con una mano aplastaran, ¿cierto?, la mesa. ¿Ah? Eso es presión, la fuerza con que yo ejerzo, ¿cierto?, la fuerza que yo ejerzo con la mano sobre una superficie como la mesa, ¿cierto?, de acuerdo a todo lo que abarca mi mano o mis dedos. ¿Ah? Por ejemplo, en este dibujo, esta persona está ejerciendo una presión con su dedo sobre su mano. ¿Sí? En ese punto hay una presión. Es importante la fuerza y es importante el área. ¿Ah? La presión es escalar. ¿Qué significa esto? Que no es vectorial, ¿cierto? Pero siempre se representa como una flecha que actúa perpendicular a la superficie de contacto. ¿Ah? Siempre actúa en forma perpendicular. Presión entonces es fuerza partido por área. F partido por área. Por lo tanto, las unidades van a ser, la principal que vamos a ocupar va a ser Newton partido por metro al cuadrado. Newton, que es fuerza, metro al cuadrado, que es área. Esto es lo mismo que hablar de Pascal, ¿ya? Se siempre también como PA. Otra unidad puede ser Dina partido por centímetro cúbico. Esto es paria o barra. Lo más ocupado es Pascal. Por ejemplo, un dato medio frico. Ustedes saben que, por ejemplo, el taco de aguja de una mujer que pesa promedio unos 60 kilos, por ejemplo, va a ejercer una fuerza, una presión, perdón, que es más de 16 veces, ¿cierto?, la presión que ejercería la pata de un elefante de 5 toneladas. Imagínense eso, o sea, sería mejor, ¿cierto?, recibir el peso de una pata de elefante, ¿cierto?, que el peso, ¿cierto?, de una mujer que se para en su taco. O sea, que pone todo su peso, sus 60 kilos, ¿cierto?, en su taco. ¿Por qué? Porque la presión, ¿cierto?, en ese punto del taco está más concentrado, todos esos 60 kilos, en esa pequeña área que las 5 toneladas, por decir los 5.000 kilos, ¿cierto?, en una pata. La presión dentro de un fluido en reposo es cuando, por ejemplo, tenemos, imagínense ustedes un vaso con agua y echan una moneda o un cuadradito, un cubito, un dado, lo echan ahí. Existen presiones acá también en los fluidos. La presión en un punto de un fluido en reposo es igual en todas direcciones. O sea, la presión que existe aquí, acá, ¿cierto?, va a ser igual, ¿cierto?, en todas las direcciones cuando estamos en un plano horizontal. O sea, por ejemplo, en la superficie, en la parte de arriba del agua, ¿cierto?, la presión que hay acá, aquí, acá, allá, es la misma. Pero si estamos más abajo, la presión cambia. A medida que bajemos durante esta columna de agua, se le llama esta cantidad de agua, la presión va a cambiar. Pero siempre en un mismo plano. Si hiciéramos un corte, ¿cierto?, sagital de este recipiente, la presión en todos los puntos de ese corte sería la misma. Los cuerpos que están sumergidos, como este cubito, como este dado, ¿cierto?, que están inmersos en el fluido, también tienen fuerzas perpendiculares del líquido. El líquido ejerce una presión, una fuerza perpendicular, ¿cierto?, sobre la superficie de este dado, o de este cuadrado, o del objeto que sea.
Entonces, la fuerza que ejerce el líquido sobre la superficie también es una presión. ¿Ya? Entonces, los fluidos siempre ejercen una presión sobre la superficie de los cuerpos, ¿ya? Que están sumergidos. Es por eso que una persona no podría, no sé, nadar así nomás, ¿cierto? Sin ninguna protección, eh, bajo el mar, ¿cierto? A profundidades muy grandes. ¿Por qué? Porque la presión que ejerce la cantidad de agua cada vez que baja es mayor y es por todos los lados, por lo tanto puede producir un tipo de compresión, ¿cierto? A nivel del cuerpo. Sería como que lo estuviera aplastando, ¿cierto? Una máquina o un techo, ¿cierto? Que está cayéndose, nos aplastara por todos lados. Nuestro cuerpo podría fácilmente reventar. Por otro lado, el cuerpo también ejerce una presión. Acá no sé si aparece, pero el cuerpo también ejerce una presión hacia el líquido, que tiene el mismo valor con que el líquido ejerce la presión sobre el cuerpo. Son reactivas, ¿sí? En general, la presión que ejerce un fluido sobre el cuerpo que está sumergido va a depender de la densidad que tiene el fluido, va a depender de la aceleración de la gravedad que exista, y va a depender de la profundidad con que se encuentre el cuerpo, que tan profundo esté, con respecto a la superficie del líquido. La fórmula para calcular entonces la presión dentro de un fluido, o sea, la presión que existe sobre este cuadrado, por ejemplo, que está dentro de un fluido, va a ser la densidad por la gravedad por la altura que tiene ese cuerpo. La relación que existe es que a medida que hay mayor altura, mayor distancia, ¿cierto? Mayor profundidad, en otras palabras, mayor es la presión que tiene el cuerpo. ¿Sí? Tiene una relación directamente proporcional, así aumenta gráficamente. ¿Sí? Aún así la aceleración de gravedad, ¿cierto? Es aproximadamente 10, o más precisamente 9,8. Otras unidades de presión pueden ser, por ejemplo, atmósferas, que equivale a 760 torr. O también, una atmósfera son 76 centímetros de mercurio. Un milímetro de mercurio equivale a 193 pascales. Y un pascal equivale a 10 bar. Por otro lado, un milibar equivale a 0,76 milímetros de mercurio. Lo más importante es que ustedes se acuerden de que una unidad de presión es atmósfera, y que esa unidad de presión atmósfera equivale a 760 torr, o también que equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Milímetros de mercurio. Una atmósfera entonces, 760 torr igual a 760 milímetros de mercurio. Un torr es lo mismo que un milímetro de mercurio. La presión atmosférica, por otro lado, es la presión que ejerce el aire o la columna de aire, así como en un vaso, ¿cierto? Como en un recipiente, perdón, como un vaso con agua. La presión que exista sobre un cuerpo depende de la altura que se encuentre con respecto a la superficie, ¿cierto? La columna de agua, así se le llama, columna de agua, ¿cierto? En el caso de la presión atmosférica pasa lo mismo, pero es la presión que ejerce, ¿cierto?, la columna de aire sobre la cabeza. Por lo tanto, si tengo tres personajes, ¿cierto?, tres individuos que están en distintas posiciones, uno en la cordillera, otro a una cierta altura y otros ya están mucho más bajo, a nivel del mar, ¿cierto?, un acantilado, ¿cierto?, y el agua se entró, dejó ahí un espacio abierto. La cantidad de aire que hay sobre la cabeza de este individuo, ¿cierto?, es mucho mayor que la cantidad de aire que está sobre este individuo, o mucho mayor, ¿cierto?, sobre la que está sobre este individuo. Por lo tanto, donde exista mayor cantidad de columna de aire, ¿cierto?, o mayor altura, mayor profundidad, ¿ya?, va a haber mayor presión. En este caso, entonces, la mayor presión, o la presión atmosférica, se ha establecido que corresponde a una atmósfera, y es
el valor de una atmósfera el que se obtiene a nivel del mar. O sea, a nivel del mar se dice que la presión atmosférica tiene el valor de una atmósfera. Por lo tanto, a medida que yo esté, no sé, en Santiago, por ejemplo, o en la punta de la cordillera, la cantidad de aire es menor, por lo tanto la presión va a ser menor. ¿Sí? Va a haber menor presión en la punta de la cordillera comparado a nivel del mar. A nivel del mar, acuérdense, una atmósfera es la presión. Las unidades que se ocupan son pascal principalmente, bar o atmósferas. ¿Ya? Para medir la presión atmosférica se utiliza un barómetro. Los barómetros son, así como los termómetros miden temperatura, los barómetros miden presión. ¿Ya? También hay manómetros que son para medir presión de otro tipo, no atmosférica. ¿Ya? El barómetro mide la presión atmosférica gracias a la deformación, ¿ya? Que está debida, que depende de las presiones que existen. ¿Ya? O sea, es una caja metálica que tiene atrás, ¿cierto? Tiene láminas metálicas que según la presión del aire van a moverse un poquito más o un poquito menos. Y eso va a hacer que esta aguja se mueva. La presión atmosférica, ¿cierto? También, según el barómetro de Torricelli, así se le llama, el Torricelli, ¿ya? Que consiste en un tubo de vidrio de longitud superior a 76 centímetros, que está cerrado por un extremo y que se llena de mercurio, ¿ya? Y se invierte sobre un recipiente también con mercurio, como en este caso, ¿ya? Por ejemplo, acá está lleno de mercurio, se cierra y se mete un recipiente, ¿cierto? También que tiene mercurio. El mercurio del tubo desciende entonces hasta la altura aproximadamente de 76 centímetros. ¿Sí? A esa altura, que son 76 centímetros. Esta medición fue realizada a nivel del mar. Con esa medición se estableció entonces la presión atmosférica a nivel del mar, que es equivalente a una atmósfera o bien 760 milímetros de mercurio. ¿Ah? Milímetros de mercurio. La presión absoluta que existe a nivel del mar, bajo el nivel del mar, perdón, para un cuerpo que esté sumergido a una profundidad h, se tiene la siguiente ecuación. ¿Ya? Sería, la presión absoluta sería igual a P0 más la densidad por la gravedad por la altura. P0 correspondería a la presión atmosférica, ¿cierto? Más la presión que tiene la columna de agua. O sea, la presión absoluta sobre este extendido va a ser la presión del aire más la presión del agua. ¿Sí? Por lo tanto, en un gráfico tenemos que partir de que ya cuenta normalmente con una presión que es la presión atmosférica. Si consideramos a nivel del mar que la presión atmosférica es de una atmósfera, entonces esto partiría de 1. ¿Cierto? Y a medida que el individuo se va sumergiendo más y más a nivel del mar, ¿cierto? En el océano, ya hay mayor altura, por lo tanto la presión aumenta desde ahí más. Perdón. Acá, recuerden que h es la profundidad a la cual se encuentra el cuerpo, ¿cierto? G es la gravedad, pi es la densidad del fluido y P0, ¿cierto? Es la presión atmosférica. Ahora, la presión sobre el nivel del mar, para un cuerpo que está sobre el nivel del mar, a una altura h, se tiene la siguiente ecuación para la presión. Es la misma que la anterior, pero en vez de sumarse las presiones, se resta la presión de acuerdo a esta fórmula. O sea, la presión atmosférica menos la densidad del fluido. En este caso el fluido no es agua, ¿cierto? El fluido va a ser el aire. O sea, la densidad del aire por la gravedad por la altura a la cual se encuentra, o la altura viene siendo la distancia que se encuentra con respecto al nivel del mar. ¿No? Entonces, densidad del fluido, el aire, gravedad, ¿cierto? Aceleración de gravedad, y h sería altura con respecto al nivel del mar. Y esta acá, perdón, presión atmosférica inicial. ¿Sí? Presión atmosférica. Por tanto, el gráfico lo veríamos así. Parto de un nivel que es la presión 1, la base,
¿cierto? Y veo que a medida que yo voy subiendo la cordillera, ¿cierto? La presión va a ir, la presión absoluta va a ir disminuyendo, porque hay menor columna de aire. Ahora, la presión manométrica, se usa para pedir, ¿cierto?, presiones distintas a la presión atmosférica, como dijimos, ¿cierto? La atmosférica se usan barómetros. Para las otras presiones se utilizan los manómetros. Estos instrumentos se utilizan, la presión atmosférica como un nivel de referencia, y miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica. A este valor se le llama presión manométrica. Es, por decirlo así, como vimos ¿cómo se llama? La densidad relativa. Acá es algo parecido. O sea, nosotros vamos a comparar la presión de un real en un cierto lugar comparada a la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión manométrica es igual a la presión absoluta que existe en un cuerpo menos la presión atmosférica. En otras palabras, esto es densidad del medio por la gravedad por la diferencia de altura. O sea, a nivel del mar hay una cierta altura, a nivel de la cordillera es otra altura. Eso es la presión manométrica. Muchachos, eso es todo. Revisen las fórmulas, estudien, ejerciten, ya traten de hacer la guía de ejercicios que les voy a dejar y nos vemos. Manden sus dudas. Cuídense, que estén bien.